Sí, Evil Dead, que es una película del 81, cuando Sam Raimi termina de filmar Within the Woods, consigue, como dijeron ustedes, consigue un poco de, bueno, de fama o de llamar la atención, y con eso aprovecha el vuelo eh, para financiar su siguiente película, que también lo hemos dicho antes, está financiada mayormente gracias bueno, a individuales, a gente que puso dinero, que Raimi consiguió convencerlos con el mediometraje de 30 minutos. Evil Dead se hace en el 81, poco después del anterior, está producida por Sam Raimi, por el propio Bruce Campbell y por Robert Tappert, que va a ser también una persona de la que vamos a ir hablando. Eh, Está protagonizada, bueno, por Campbell, que hace de Ash, que va a ser el protagonista de la trilogía, por el Sanders, que hace de Cheryl, Betsy Baker hace de Linda y Richard de Manicor hace de Scotty. Tanto el guión como la dirección están hechas por el propio Raimi. Son otra vez, la fórmula es muy similar, lo único que más construida. Son 4 amigos que se van a pasar un fin de semana en una cabaña en el bosque y descubren que ahí había un científico, ¿no? Hubo un científico que descubrió el Necronomicon, que es el libro de los muertos. A partir de ahí se desata la ira de espíritus olvidados, de milenarios, creo que son espíritus sumerios, si no me equivoco, que empiezan a poseer a los personajes principales, obligándolos a matarse entre ellos, básicamente. Eh, bueno, sí, así como resumen creo que ya está, porque la verdad es que no hay mucho que decir. Sí que es verdad que encontramos elementos que van a ser transversales en la filmografía de Raimi, como ya habíamos dicho, El Inocente, que de hecho eh, ni siquiera son ellos los que leen el Necronomicon, ¿no? Es una cinta que encuentran en un magnetófono que pertenecía al doctor que había estado antes. Creo que es muy americano, ¿no? Como el personaje principal se encuentra en una... Primero, bueno, el héroe, ¿no? Que va a ser Ash, que va a ser el que sobrevive a toda costa. Segundo, los personajes femeninos son como secundarios, ¿no? O sea, en el sentido de que no hacen mucho. Sacando quizás a la doctora, que viene a ser la parte del cerebro, pero que parece más una excusa para poder resolver la película en cierto momento. Los personajes femeninos en Raimi, ya lo vamos a ver después, son más el estilo de Scream Queen que el estilo de personaje activo que combate contra el monstruo. En ese aspecto es muy americano Raimi, porque eso suele ser siempre el único personaje que es el principal, que siempre es Ash. Bueno, sí, más o menos eso. También acá sí que ya empezamos a ver comedia y, y realmente o sea, así como el personaje principal conduce toda la acción, también conduce toda la parte de comedia, porque lo que realmente hace gracia, muy en el estilo también del slapstick, es verlo a él dándose hostias contra todo. Y bueno, otra cosa a remarcar, que ya lo van a decir seguramente, son los efectos que están hechos manualmente, que son una pasada, son impresionantes y están hechos con muy poco presupuesto también. Y no sé si alguno de ustedes quiere añadir. Adelante, Iván, si quieres comenzar tú. No, yo solo añadir a título personal que creo que Evil Dead en su momento generó esa aura de película de culto, porque Raimi se atrevió con algún tipo de cosas que no eran para nada mainstream ni habituales, y creo que una de las aportaciones que le hicieron diferenciarse de toda este tipo de películas es que él optó por la Final Girl de la que hablábamos, que fuera Ash, que fuera Bruce Campbell, y esa pequeña decisión yo creo que tiñó al final toda la saga, pero toda la película también, porque Raimi encuentra en Bruce Campbell a un aliado perfecto para el bajo presupuesto. Bruce Campbell es un actor muy expresivo, con una fisicidad muy marcada, y la dupla de Bruce Campbell y Sam Raimi consiguen vender cosas muy,
muy improbables que hubieran funcionado en cualquier otro tipo de películas, ¿no? Bruce Campbell te vende una posesión, vende un ataque demoníaco sin que no haya nada, y creo que esa actuación de Bruce Campbell, en cierto modo, determina también un poco el estilo de Sam Raimi de ver qué se puede hacer, qué no se puede hacer, y sobre todo creo que Evil Dead es un ejemplo de cine libre en su máxima expresión. Es decir, es un momento en que tanto Sam Raimi como director, como Bruce Campbell en su faceta de productor, actor, maquillador y conductor de las noches, y tanto Robert Tapper, tienen un gran background de cine clásico, entienden el cine de Hollywood, pero no están dentro de ningún circuito ni responden ante ningún tipo de establishment sobre cómo hay que hacerlo, ¿no? Y esa libertad a la hora de rodar esta película es lo que le da una frescura que creo que no tiene parangón, y muy justamente es una película de culto que arrancó otra nueva era del cine de los 80, y sobre todo es una película muy fresca, que creo que es el mayor aliciente que se le puede dar. Muy fresca, muy distinta, y creo que es uno de los grandes logros de no solo del cine de terror, sino evidentemente de Raimi. Le dio una carrera. Sí, es una película esencial. Hay que recordar que la película es del 81, o sea, es principio de los años 80, muy principios. Y tiene una gran influencia con respecto a lo cual sería el cine de terror moderno. Yo creo que vista ahora el resto de la trilogía, y luego vamos a ir hablando más, pero aunque tiene humor y en la que Bruce Campbell es muy expresivo, es en la que está más controlado, y en la que el humor también está más controlado de todas ellas. De hecho, Bruce Campbell no es lo más gracioso, divertido de la película en esta primera película de la saga. O sea, pero aún así está muy bien, en el sentido, o sea, Bruce Campbell no es un actor que tenga una gran calidad técnica desde un punto de vista o sea, no es alguien que sea un actor dramático de un gran nivel, pero tiene tiene dos cosas que son fundamentales y que sí que van a marcar, y se van a marcar sobre todo hacia dónde va a ir la saga y el personaje protagonista. Y es que tiene mucho carisma y tiene mucha gracia. Como habéis comentado, es muy expresivo, es muy exagerado. Y aquí, en esta Evil Dead, está bastante más controlado. De hecho, hay más humor en algunas de las posesiones que tenían que dar miedo, supuestamente, pero que son muy divertidas, que tienen mucho humor negro, que tienen muy mala leche. Y además, más que en la actuación de propio Bruce Campbell, y además yo diría que visto la película hoy, lo que más choca es la cantidad el mogollón de ideas que hay visuales durante toda la película. Ahora torcemos un poquito la cámara, otra vez, muchos movimientos de cámara. No somos hoy en día conscientes. Vemos la película y hoy en día que estamos acostumbrados a ver movimientos de cámara espectaculares hechos por ordenador, no somos conscientes del impacto que tuvo en su momento los movimientos de cámara cuando hacen esos planos subjetivos demoníacos con la cámara a toda velocidad. No somos conscientes de la importancia que tuvo ese movimiento de cámara hecha con una especie de carrito y la cámara encima del carrito y tal, y que en su momento fue un hallazgo, y además un hallazgo con una película muy barata, extremadamente barata, que de hecho mucha gente les preguntaba cómo lo habían hecho, o sea, incluso querían comprar la idea de cómo lo habían hecho, porque en su momento fue todo un impacto visual. Y para acabar, decir que aquí en esta película colabora un amigo de Sam Raimi, que ya hemos comentado antes, y que luego va a tener una carrera muy potente en solitario. Pues su hermano, que es Joel Cohen, que trabajó como ayudante de montaje, y que volverá a colaborar en la siguiente película con Sam Raimi. Y Sam Raimi hará también cameos en alguna película de Joel Cohen, bueno, los hermanos Cohen. Y nada más. Oscar, ¿tú la has visto esta? Me imagino que sí, ¿no?
Sí, no solamente la he visto. Cuando yo era adolescente, ¿vale? La alquilamos, estaba en el videoclub, la alquilamos, ¿no? Era un fin de semana que fuimos unos colegas a una especie de, no diré una cabaña, pero de troncos, pero era una casa de campo y tal, y fuimos a verla de noche, con unas cuantas copas de más ya en el cuerpo, y, y bueno, también estuvimos haciendo rollos de espiritismo y todo eso, que estaba tan de moda entonces. Y bueno, recuerdo esa película particularmente por eso. Es que es además una película No muy aporto de nada colegas, ¿eh? a la historia del cine No, con esto no, que digo, pero bueno, tenía que decir algo, ¿no? no te creas que sí, porque yo creo que sí que aportas algo, porque esta es una película que fue una película muy de cultura de videoclub, al menos en España, y que además, típica película que muchos de nosotros vimos viendo con amigos. Era típica película que uno alquilaba y que varios amigos se juntaban y la veían juntos. Y esto a nivel cultural también tiene un interés. Marca la cultura de una cultura que por las barbas canosas que tenemos, al menos tres, los que estamos de aquí, vivimos de cerca. Sí, bueno, alquilar Evil Dead, yo me acuerdo que yo también la alquilé como hijo de videoclub que soy, era como el acto simbólico de pasar a ser adulto, ¿no? Cuando ibas tú solo a alquilar Evil Dead, el día que la alquilabas era hoy la veremos, hoy cruzaremos el umbral de la película que nunca podéis ver esta película, no alquilaremos esta película, es peligrosa, ¿no? El día que nos juntábamos y la alquilábamos, ese era el día en que pasabas a la edad adulta. Yo tuve la experiencia de ver la Evil Dead junto a Evil Dead 2 en la misma noche, de alquilar las dos y poder hacer doblete, lo cual fue una gran sensación, pero sí, era como abrir el mundo a un universo distinto de películas, ¿no? Porque descubrías otro cine, la pared del fondo a la derecha del videoclub, la de las carátulas impresionantes pero que dan miedo, con maíces y señores con cuchillas en las manos, y Evil Dead es, yo creo, el precursor de todo esto y el precursor de muchas carreras de grandes cineastas de terror ahora mismo. No, sin Evil Dead no estaría Eli Roth y otra cantidad de cineastas nacidos de Evil Dead puro y duro. Creo que es una de las películas de culto que mejor merece ser llamada de culto. Hay muchas películas de culto que son llamadas de culto, pero quizás no lo son tanto, ¿no? Pero esta sí que creo que es un punto y aparte en el género este que tanto amamos. ¿Y tú, Martina, cómo fue la primera vez que viste la película? ¿Te acuerdas? Bueno, de hecho, Martina estaba conmigo en ese momento. Ah, no, es broma, mentira. A ver, yo vi Army of Darkness y esta película hace bastante tiempo. Ahora la he vuelto a ver porque yo creo que era bastante pequeña. No, recuerdo no pasar miedo. Ya para mi generación este tipo de películas son más... Es como cuando vi Hellraiser o toda esta quinta de pelis que no daban miedo porque ha cambiado mucho el cine desde entonces. Y de hecho mencionar que el terror de Sam Raimi, al contrario de lo que se ha ido construyendo alrededor del terror, y más teniendo en cuenta el poco dinero con el que trabajaba en general, el mal de Raimi es muy corporal, ¿no? Que es eso, que normalmente vos decís, bueno, si vas a hacer una película de terror sin mucho presupuesto, tu mejor carta es que no se vea tanto el terror en sí, porque entonces podés jugarlo a planos, ¿no? A planos que dan miedo de qué habrá ya ahí detrás, a la tensión en general. Pero Raimi consigue hacer un terror puro y duro con el monstruo, o con muchos monstruos, que ahí también vamos a lo gore, ¿no? De Raimi. Y nada, ya lo genial que son los efectos, que a mí me cuesta analizar las cosas desde un punto de vista formal, pero en este caso se nota mucho la importancia, ¿no? de lo que vienen a ser, bueno, de lo que es la puesta en escena para él. Todo se ha dicho. Yo creo que estas películas de Sam Raimi, mucho miedo tampoco daban en su momento, ¿eh? O sea, era más la fiesta de terror, era más disfrutables como una fiesta de terror
O sea, yo no recuerdo haber sentido nunca miedo con las pelis de Sam Raimi. Sí, el gozo de un poco el gore, o sea, es un poco como el gozo que también se puede sentir con las primeras películas de Peter Jackson, solo que considero que Sam Raimi visualmente es más potente que Peter Jackson, tiene más referentes también culturales incluso, mientras que Peter Jackson tenía mucha más casquería, que también era muy disfrutable, muy disfrutable también. Pero un poco el gozo del terror, ¿no? Pero casi dan como un gozo, no era tan... O sea, y eso que la primera parte es la que intenta dar más miedo, ¿no? Porque las otras dos ya lo vamos a hablar, pero ya tiran para otro camino. Bueno, justamente tiran por el camino del gozo cinéfilo, del terror, ¿no? Pero... Sí, como de si la se estuviera catarsis. haciendo un homenaje a sí mismo, ¿no? Como si se estuviera haciendo un homenaje burla a sí mismo constantemente. Y el cine que a él le mola, o sea, hace homenaje y burla de sí mismo y del cine del cine que le mola también, sí, sí. A mí me gustaría que me explicáis cómo se hizo ese movimiento de cámara tan característico en la película, que es el del momento en el cual ese plano subjetivo que va atravesando el bosque en dirección a toda velocidad, en dirección a la cabaña. Iván, ¿tú tienes algo de idea al respecto? Yo creo tener una idea bastante concisa e incluso me he hecho la imagen a través de haber leído la anécdota bastantes veces. Los planos subjetivos de las entidades demoníacas en su mayoría son la cámara montada en un viejo ciclomotor de Sam Raimi. Es una motocicleta pilotada por él y cuando la cámara entra dentro de la casa son las puertas sacadas de sus bisagras y el bueno de Bruce Campbell y unos amigos estirándolas con cuerdas dentro y básicamente Sam Raimi lanzándose con la motocicleta a través de la cabaña y pilotándola por el bosque a toda costa, cuando son los planos más largos y exteriores. Hay una multitud de variedad de elementos donde ataron la cámara, desde pequeñas vigas de madera que sujetaban dos personas y se movían entre las puertas, pero las entidades demoníacas suelen ser esto. En el plano que da abertura a la película es el propio Sam Raimi encima de una balsa hinchable de estas de niños, deslizándose por el río, que debería ser una imagen bastante curiosa de verlo. Interesante. Y no hemos hablado del coche. ¿Queréis decir algo al respecto del coche? El mítico Oldsmobile de Sam Raimi que ha aparecido en todas sus películas y lo cual tiene mérito teniendo en cuenta que ha rodado una película en la Edad Media y en el Oeste y también está en esas películas, lo cual creo que es un gran logro de Sam Raimi, que es el mismo coche, ¿eh? Tras varias reparaciones, pero es el mismo siempre. Interesante. Bueno, ¿alguna cosa más para rematarlo? Porque ya estamos acabando con Posesión Infernal. ¿Nada? Bueno, Sí. una cosa que dice Raimi, que es sobre el terror, que también son muy básicas sus normas, ¿no? Lo que es guay es ver cómo construye a partir de eso, a partir de lo más básico del terror. Él dice que el terror es todo sobre lo que uno ve y lo que uno no ve. Y como decía antes, sí que es un terror muy corporal, por eso creo que los planos subjetivos de sus monstruos están justificados por eso, porque son la parte, ¿no? Constituyen toda la parte que uno no puede ver. Es que es lo más inquietante que hay en su cine. O sea, Mm. porque normalmente los monstruos son como muy evidentes y además son muy juguetones. Casi dan más risa que miedo. Son muy juguetones. Además, suelen tener muy mala leche. O sea, suelen tener un humor muy negro. Y justamente Sí. los planos subjetivos es lo más inquietante que hay en el cine de Sam Raimi, en el cine de terror de Sam Raimi.